Ahora sí ya me está dejando. Listo. Bueno, ¿quién quiere comenzar a presentar su ejercicio? ¿Puedo? Sí. Muy bien. Espérame, déjame. Creo que no puse. Ya puedes compartir. Muchas gracias. Un momentito. Sí. Listo. Ya deberían de verlo. Adelante. Sí, lo voy a poner en modo presentación. Ok. Ok. Y si me permite, Héctor, voy a apagar un momentito mi cámara para que Claro, fluya sí. por el sonido. Muy bien. Bueno, entonces, esta es la tarea número 10, planes de muestreo, pero con base en riesgo para alimentos. En mi caso, trabajé con el producto que estoy trabajando en la maestría, que es el pulpo, pero en esta ocasión vamos a ver ya un producto transformado, pero lo vamos a ir revisando mediante las 3 etapas. Yo puse 4 etapas, sé que nos pidió 3, pero puse 4 para visualizar las muestras en diferentes puntos del proceso. No se preocupen, es breve. Entonces voy a comenzar con la primera fase en donde vamos a tener la obtención del producto. Que, bueno, ustedes saben, el pulpo se obtiene a través de la pesca. La especie o más bien el género microbiano con el que decidí trabajar es con Vibrio cholera. En particular, el Vibrio cholera tiene estas subespecies, el O1 y el O139, los cuales son de importancia en salud pública derivado de las toxinas que producen, las cuales incluyen una hemolicina que se considera una toxina similar a la tetradotoxina y tienen otra que es semejante a la shigatoxina. Entonces, derivada de esta importancia en salud pública, bueno, es que decidí trabajar con Vibrio. Ahora, para basarnos en la clasificación para Vibrio, el doctor nos estableció en la clase algunas clasificaciones que pueden ser utilizadas y en este caso corresponde a la del ICMSF, que es la Comisión Internacional para la Especificación Microbiológica de los Alimentos, y en este caso, dada la clasificación por Smoot y Pearson, para Vibrio cholera vamos a observar que está clasificada como de riesgo severo. Entonces, dado que el Vibrio cholera está clasificada como riesgo severo, se va a determinar que será un plan de 2 clases, ya que no es posible aceptar la presencia de este microorganismo en el alimento. Entonces, aquí, para darnos una mejor idea de cómo es esta primera fase, que es la obtención del producto, vamos a ver que el pulpo se va a capturar, como mencionaba, se obtiene a través de pesca y una vez que es extraído, vamos a poder conservarlo a través de una hielera, la cual nos va a reducir la temperatura a 4 grados centígrados. Entonces, esto, si lo pasamos a este cuadro de clasificación, que son las condiciones en las que se espera que el alimento sea manejado en esta primera fase, nos va a dar, entonces, ya lo había mencionado, tenemos a Vibrio, que es considerado como severo directo, un grado de riesgo severo directo. Sin embargo, tenemos condiciones que reducen el riesgo y por lo tanto vamos a clasificarlo como un caso 13 de 2 clases con una N de 15 y una C de 0. Esa es en esta primera etapa. ¿Qué pasa después de la captura? Llegamos a lo que es previo al procesamiento, es decir, en el área de recepción del producto. Ahora, en esta misma clasificación tenemos nuevamente, para recordar, Vibrio cholera, debido a esta clasificación de Smoot y Pearson. Nuevamente sabemos que es de riesgo severo, por lo tanto queda como un plan de 2 clases para esta etapa previo al procesamiento. Y aquí es lo que tenemos en este punto. Se recibe el pulpo en la planta, siempre cuidando la cadena fría, se va a almacenar, se va a lavar
y se va a clasificar. Esto hace que tengamos entonces diferentes temperaturas, ya sea de 4 grados centígrados o de menos 18 grados centígrados, según si es refrigeración o congelación. Se establece que se manejen siempre las buenas prácticas de manufactura y este es el punto en donde se comienza ya un poco la transformación del producto al agregar sal. Entonces, aquí podemos observar nuevamente en este cuadro que ya dijimos, el grado de riesgo es severo directo, las condiciones nuevamente van a reducir el riesgo y vamos a tener nuevamente un caso 13 de 2 clases con una N de 15 y una C de 0. Ahora, una vez que fue recibido, vamos a ir al procesamiento, en el cual pues se espera que las condiciones en las que esté el producto sean lo más inocuas posibles, con buenas prácticas de manufactura, para instalaciones, para el personal y que tengas un alimento lo más seguro posible. Y aquí ya vamos a tener también esta clasificación que venimos hablando, que es el Vibrio cólera, riesgo severo, nuevamente un plan de 2 clases, donde no esperamos que esté este microorganismo. Y aquí vamos a tener durante el procesamiento actividades que van a ayudar a reducir el riesgo. Uno de ellos es la cocción. Va a tener la cocción del producto a una temperatura de 100 grados centígrados por 40 a 60 minutos. Posteriormente va a haber una congelación a menos 15 grados centígrados por 45 minutos para ayudar a la manipulación del producto, que va a ser el corte de los brazos, poderlo separar del manto y obtener esta presentación, que es la que finalmente se va a envasar al alto vacío para posteriormente llevar a cabo una pasteurización, ya, es decir, ya el brazo del pulpo ya envasado al alto vacío, esto va a estar siendo pasteurizado. Por lo tanto, vamos a tener con estas condiciones en el procesamiento actividades que van a reducir el riesgo. Aquí tenemos este producto, así quedaría. Y tendríamos entonces el grado de riesgo severo directo con condiciones que reducen el riesgo. Nuevamente un caso 13 de 2 clases, N de 15, C de 0. Y el último punto, que es posterior al procesamiento, que es ya en el punto de venta, vamos a tener esta presentación ya conservada en refrigeración para poderla mantener o aumentar su vida de anaquel y que los consumidores lo tengan al alcance. Entonces, nuevamente, aquí estamos buscando que no esté Vibrio ni ninguna otra cosa. Ya en teoría no debemos de tener ningún riesgo. Y entonces, en refrigeración va a estar a 4 grados centígrados, disponible para las personas. Aquí ya se considera que ya no vamos a tener condiciones que no modifican el riesgo, salvo que pasara algo con el empaque. Y entonces tendríamos un caso 14 de 2 clases, una N de 30 y una C de 0. Y es la última. Hola, hola. ¿Sí? Aquí estoy yo. Allá. Bueno, entonces tenemos 4 muestras. En 3 de ellas, las condiciones reducen el riesgo. Y en la última, hay condiciones que no modifican el riesgo en tu planteamiento, ¿cierto? Bien. ¿Qué tipo de muestra vas a tomar? Ahí no te escuchamos. Perdón. En este último caso, ya el producto. En cada caso. Ok. En el primer caso, como es en la captura, es un producto fresco. Un Que producto está quiere decir un pulpo capturado. completo o un brazo, o le Mm, tomas un hisopo, o sea, ¿qué tipo de muestra? Ya ahora pensando en la parte logística, operativa, digamos, ¿no? Ya tienes tu número mágico, tienes sí. que tomar, ¿cuántas muestras dijiste? 15, ¿no? Ajá, En los 3 sí, primeros casos. Ajá. es cierto. Bueno, pero ¿qué muestras? Bueno, en el primer caso, como es un pulpo que está recién capturado, lo podemos, pero como lo que nos interesa son los brazos, pues podemos ocupar los brazos también.
Entonces, podría ser en el caso de la captura, Si quieres, podríamos, regrésate a donde estamos, a donde me estás diciendo, a la captura. uy, ahí voy un poquito, No importa, no importa, no importa, esperamos. perdón. En el caso de la captura, creo que podría ser Es aquí, entero. ¿no? Ujú. Entero para poder muestrear. ¿Pero qué te interesa? ¿El brazo o el animal completo? Pues si lo vemos en este producto, los brazos es lo que interesaría, porque es lo que Entonces, tal vamos a vez ir tendrías que enfocarte procesando. exclusivamente en los brazos. La Ujú. cosa es, el producto ya viene muerto. Sí, ya, después, desde que ya se capturó, ya todo el proceso ya va muerto. Ok. Supongamos que tomas un trozo de brazo Ujú. y ¿qué le haces? Se conserva, Se conserva, o sea, pero tu muestra es para que tú estás hablando de un peligro, es decir, asumo que quieres hacer un muestreo microbiológico, sí, correcto. ¿ok? Entonces lo vas a guardar en un medio o solito, a refrigeración. No, Yo yo sé que creo no que era parte de la tarea, pero aquí pensemos un poquito ya en la parte sí. real. Sí, pues como es microbiológico, sería muy importante mantener la cadena fría, no solamente pensando en vibrio, sino en cualquier otro microorganismo que no queremos que crezca antes de que llegue al laboratorio. Entonces, yo creo que sí sería importante mantener la cadena fría de las muestras que quiera procesar en el laboratorio. Ujú. Y tú, por lo que nos estás diciendo en tu caso 13, esperas que de tus 15 muestras no venga en ninguna de ellas. Es correcto, sí. O sea, vas a hacer aislamiento o alguna prueba similar y tú esperas no encontrar el vibrio cólera en ninguna de ellas, ¿cierto? Ujú, sí. Ok. Bueno, em, ¿por qué escogiste ese de condiciones que reducen el riesgo? Mm, justamente porque leyendo acerca de los criterios microbiológicos, se menciona que las condiciones para evitar que, bueno, una de las condiciones que te puede ayudar para evitar que vibrio o cualquier otro microorganismo proliferen después de la captura es mantener esta cadena fría, reducir la temperatura. Entonces yo consideré que estaba realizando acciones mediante las cuales se podía estar, bueno, a las condiciones que se espera que se maneje el producto, podían favorecer que no se incrementara o no proliferaran bacterias y también considerando que en esta parte de la captura los manipuladores o los pescadores no tendrían oportunidad tampoco de agregar esa bacteria al producto. Ok. Vamos a suponer que Ah, de las... perdón, doctor. Y también otro criterio, perdón que lo interrumpa, perdón, otro criterio es pensando en que posteriormente, pensando en el cuadrito, es cómo va a ser consumido el producto. También pensando después qué va a pasar con este pulpo que estoy capturando, que en mi caso va a ser un producto que se va a someter a cocción y posteriormente a pasteurización. Ok. ¿Qué riesgo? La probabilidad de que el microorganismo, en este caso el vibrio, ocasione un daño en la salud del consumidor. Ok. En este caso, bueno, se supone que riesgo la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. ¿Cuál Ujú. es el evento adverso en este caso? Que si tuviera vibrio y entonces lo dejáramos pasar y el consumidor se enfermara. El riesgo es la probabilidad de que el vibrio esté presente. Hasta ahorita Ujú, ese es el riesgo. ¿Sí? Nada sí, más. Bien. ok. Ujú, Bueno, vamos a suponer, ahora sí, que tu muestreo de 15 ujú, sale uno que tiene vibrio. ok. ¿Sí? Ok. Tú dices que hay condiciones que reducen el riesgo. Es decir, tú esperas que después del tratamiento con hielo o con refrigeración a 4 grados centígrados, ese vibrio que salió presente en una de 15 muestras
ya no esté presente? No podría asegurarlo. Ok, no. La refrigeración no mata a las Exacto, bacterias. solo detiene su crecimiento, su proliferación, pero no las elimina. Exacto. Ujú, Tampoco incrementa porque tú estás manteniendo, si mantienes esa temperatura, como bien dijiste, ahí se queda. ujú. Ok, pero no hay aquí condiciones que reduzcan el riesgo. Ok. Entonces Entonces, sería que no es modifican el exactamente, caso condiciones que 14. no modifican el riesgo. Ok, Exactamente. Esto perfecto. mismo, si te pasas a la siguiente etapa, Doc, solo ahí, interrumpirlo tantito. Dice Selene que no se va a poder conectar, ok, que si podía grabar la clase y creo que ya le respondieron que ya se estaba grabando, solo para que estuviera enterada. bueno, sí, muchas gracias. Ya ven qué bueno que estamos grabando. Ok, ya vi. Qué bueno que le contestaron. Bueno, gracias. Gracias, Paula. Ok, aquí, Sí, tú ya estás agregando un elemento adicional, que es la sal, y das la opción de la congelación. Yo Ujú. preguntaría, con la congelación y con la sal, en caso de que siguiera habiendo presencia de vibrio en una de las 15 muestras, ¿tú esperarías que se redujera? No, pues si lo estamos viendo como el caso anterior, no. Estoy esperando que más bien vibrio lo podamos eliminar, pero hasta el siguiente paso en el O sea, aquí en procesamiento. este paso no hay condiciones que No, reduzcan el ujú, riesgo. Entonces no, también lo pasamos a condiciones al que no 14. modifican el riesgo. Ujú, Ok, correcto. Ajá. bien. Entonces seguimos adelante. Ahí, ¿qué más? Ay, perdón, no avanza. Un momentito. Ahí, ok. Ujú, aquí sí, en el procesamiento. Mm, ¿Por qué? aquí sí, porque ya tenemos la cocción, que la temperatura más el tiempo sí nos va a ayudar a que se elimine vibrio, y posteriormente vamos a tener todavía vamos a tener una pasteurización. Entonces, aquí sí, ya está bien pensando en los dos casos anteriores, en este ejemplo, sí, sí sería un caso 13. Ok. Por cierto, ¿necesitas la pasteurización después de haber aplicado una cocción a 100 grados centígrados durante 40 a 60 minutos? Mm, pues a lo mejor nos la podríamos saltar, pero la pasteurización también pues es recomendada en el envasado al alto vacío para eliminar alguna bacteria que pueda ser anaerobia también y que em, pueda agregarse en ese tipo ¿Agregarse de envasado. posterior En el envasado a al la alto cocción? vacío, no, 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 no. Es que después de la cocción viene la manipulación del alimento para el corte y agregarlo a las bolsitas Entonces para sí es conservarlo. que se agregue después de la Entonces, cocción. bueno, después de la cocción sí, pero durante el corte y el envasado, y entonces la pasteurización siento como que le da un plus para eliminar cualquier, no solo vibrio, sino cualquier otra bacteria que pudiera estar por esa manipulación que se le da al producto. Ok. De hecho, quizás el procesamiento valdría la pena dividirlo en dos. Mm, ok, Porque la cocción de 100 grados centígrados va a reducirte vibrio. Ese sería tu peligro identificado. Y en la manipulación, muy probablemente, en la manipulación posterior por el corte, y envasado, muy probablemente ya no tengas vibrio, porque ya fue destruido en la etapa de cocción, pero como dices, puede haber otros agentes que por los que conviene pasteurizar. Insisto, ya difícilmente sería vibrio, salvo que pienses que hay contaminación cruzada, pero si hay contaminación cruzada, pues las buenas prácticas están fallando. exacto. En teoría no debería de haber riesgo de contaminación por la manipulación, pero bueno, lo estamos aceptando y entonces se pasteuriza después y ya, pero ahí ya no te estás enfocando en vibrio. ¿Y por qué es importante que no sea vibrio? Porque a lo mejor no tienes que hacer un muestreo ya tan severo posterior a la manipulación.
Podría ser, quizás estás pensando en descomponedores o algo así, tal vez un caso 1 o o a lo mejor sí alguno, un caso 10 o alguna cosa así, ¿no? Pero ya con una N de 5 y un C de 0. Ok, porque ya pasó por todos Sí, esos ya procesos. Vibrio, ya nos Lo olvidamos de bajamos. Vibrio, lo Ok, destruiste con la cocción, prácticamente. O sea, perfecto. con las condiciones del pulpo, 40, 60 minutos a 100 grados centígrados, ya es prácticamente lo matas. Ah, ¿Va? perfecto. Entonces aquí ya bajamos Ujú, el lo número. puedes Ok, hacer. ¿Sale? perfectísimo. Sí, doctor. Gracias. Órale. Y bueno, Déjate. esta Y última. ahora espérame. Ah, perdón. Con este último criterio, Aquí está. porque también, si te fijas, 30 muestras primero, luego 30 muestras, luego y estás esperando que salga negativo, o sea, que no salga vibrio en ninguna de ellas. Pero tú vas a aplicar un criterio de destrucción en vibrio, en esta etapa justamente. Probablemente en las previas no tienes que ser tan estricta, a pesar de que tú pienses en que sí puede estar presente. Si está presente, va a haber una etapa que lo destruya más adelante, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, a lo mejor te preocuparías por otros, no uno severo directo, sino a lo mejor un moderado directo, etcétera, y piensas en otros patógenos posibles, previos no tan graves, no sé, algunos coliformes o alguna cosa así, entonces nos vamos a moderado directo y tomas menos muestras y aceptas que pueden venir con cierto nivel pues de contaminación, o sea, un C1, un C2, y no importa mucho porque más adelante vas a tener un proceso muy, muy estricto que destruye al principal patógeno, que es Vibrio, ¿no? Y va a destruirte cualquier otro, porque es un tratamiento muy largo y con una temperatura muy alta, ¿no? Entonces, esto te puede hacer, porque si no te van a decir, oye, 30 más otras 30 más, y si sale en una positiva ya valió, entonces, pues no, a lo mejor no hacemos un muestreo para Vibrio más que después del proceso de cocción, porque ese es el punto crítico, digamos, aquí. Ok. Entonces ahí sí lo vas a buscar. Y ya, podrías hacerlo si vas a hacer una validación del método. Que dices, bueno, ahí viene, y después del proceso de calentamiento a 100 grados centígrados, por casi una hora, pero no probable es que ya no esté, pero tú validas si realmente se eliminó ese patógeno y listo. Y mientras usas otro indicador, no tan serio, pero que sí, o sea, no tan severo, sino a lo mejor que te diga un poquito cuál es la calidad sanitaria del producto en la captura, ¿no? Ok. Ok. ¿Va? O sea, aquí Sí. podemos ir combinando, no enfocarnos siempre en lo peor desde el Ajá. principio porque no lo vamos a controlar. Pero si tenemos Es una que, forma de control, o sea, si tu producto no tuviera más adelante, así como este lo tiene, un método de termodestrucción, pues entonces yo creo que sí valdría la pena ser muy estricto con el muestreo porque el producto se va a consumir o se va a ir a comercialización prácticamente crudo, pero no es el caso. ¿Sale? en este último ejemplo que está dando, hipotéticamente se consumiera crudo, podríamos ir incluso a un caso 15. Podríamos ir a un caso 15. Dependiendo de cuáles son, creo que ya se inactivó mi cámara. Bueno, es que estoy conectándome a internet. Sí, doctor, no se preocupe. Ahí está. Efectivamente, dependiendo de cuál va a ser el tratamiento. En este caso, con las condiciones en las que tú estás, creo que sí es preferible mantenerlo solamente en la cocción, este muestreo así severo en condiciones que reducen el riesgo, y un muestreo un poquito menos estricto en etapas previas, enfocado hacia otros peligros que tú puedes detectar desde ahí. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, como Bien. bien dice, ¿no? Hay que siempre pensar cuál va a ser el manejo del alimento, ¿no? Ujú, Vamos a preparar. Ok, exactamente. ¿Sale? perfecto. Sí, sí, doctor. Bien. Muy bien. Gracias, ¿Paso a la Luz. última o ya con esa? Ah, Ah, no, sí, 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 hay una más. sí. Perdón. No, es esta. Ok.
que es como en los primeros dos casos, lo entiendo así, en donde podría ser así la situación, pero ya con la explicación que me acaba de dar, que ya pasó por el proceso de pasteurización y de la cocción. No, yo aquí sí dejaría tal como lo tienes. ¿Por Bueno. qué? Porque aquí ya no le vas a hacer nada, o sea, la gente ya se lo va a comer como salga del paquete, si acaso lo calienta Sí, pero se lo puede comer tal cual, ¿no? O sea, lo sí, partes y haces un ceviche, que está exacto, cocido. exacto. Ujú. Entonces, hay condiciones que no modifican el riesgo. Bueno, ok, ¿Sí? perfecto. Ese está perfecto, ¿vale? Eh, muy bien. Muchas Bueno, gracias por no, las de qué al contrario, respuestas. gracias a ti, Luz. Gracias. Bien. ¿Quién sigue? No, bueno, aprovechando lo de Luz, una pregunta sobre eso. Recuerdo que esa vez hablamos sobre los cortes de carne, que no siempre van cocidos, sino que a veces van hasta crudos, o término medio. En esas circunstancias sí se recomienda usar el grado de severo, ¿no? De severo a moderado, a pesar de que el patógeno no es un caso de severo, de caso severo, ¿no? Si el patógeno no es severo, no puedes tomar un criterio severo. Ok. Justamente te da el enfoque hacia donde tú vas. Por ejemplo, en el caso anterior no tomamos el criterio de severo porque se va a someter a un proceso de cocción y no es que tú supongas que va a ocurrir, sino que es parte del proceso. En el caso de la carne, se comercializa cruda y tú supones que la gente la va a cocer, pero ¿qué pasa si no lo hace? Y entonces tú tienes que pensar cuál es el patógeno, depende de que el patógeno del cual estés sospechando. Si es E. coli o 157, pues a lo mejor dices, no, pues sí es severo y la van a consumir cruda o tártara o de alguna de estas preparaciones en donde no hay una garantía de que se destruya todo. Bueno, tendrías que pensar si realmente es posible que en esa pieza en particular esté presente el patógeno. ¿Por qué tendría que estar presente un patógeno gastrointestinal en la carne? Porque una mala manipulación Ajá, específicamente en qué punto. desde el corte o desde que se estaba preparando la No, carne. En no. el eviscerado, justamente es En lo el que eviscerado. voy a hablar de eso. Si quieren puedo exponer de una vez. Y Pues, ¿por qué no nos pones entonces tu presentación de una vez, aprovechando de eso? sí, Que ya que estamos en ese punto que está tocando Tania, Ay, justamente es eso, ¿no? Pues ahí está, bu- E. coli 157H7, justamente el ejemplo. Bien, adelante, sí. Paula. Bueno, este es mi tarea 10. Espero haberla entendido de manera adecuada, aunque de entrada creo que me faltaron algunas etapas, pero bueno, les voy a explicar lo que yo coloqué. Pues aquí el plan de muestreo para la detección de E. coli enterohemorrágica, que es con el patógeno que he venido trabajando pues las otras tareas. Creo que se está trabando un poco. A forma de introducción, nada más como para recordar unas cosas que vimos en la clase pasada, justamente decíamos que el establecimiento de un criterio microbiológico pues es de utilidad para verificar que nuestros sistemas que hay de control al interno del procesamiento de un producto sí se estén implementando de forma correcta. Que este criterio microbiológico es un parámetro de gestión de riesgos que va a indicar si un producto se acepta o no se acepta, así como el funcionamiento. Y bueno, para el plan de muestreo que se refiere a la determinación de cuántas unidades de una muestra y cuántas de estas vamos a aceptar, obviamente donde su finalidad va a ser así, determinar si es aceptable o no es aceptable ese producto, tenemos que tener en cuenta 3 puntos. ¿Cuál es el riesgo que se tiene para la salud pública asociado con el peligro que nosotros estamos buscando? La susceptibilidad del grupo que va, o sea, como pues sí, la susceptibilidad que tiene la persona que lo va a consumir. Y 3, las condiciones previstas que hay de manipulación, que ya hablábamos
Bueno, ya veíamos ahorita con el ejemplo de luz. Entonces, en mi caso, yo lo estoy tomando desde el punto, digamos, desde la matanza, que justamente ahorita mencionaba Tania, que es aquí donde se dan los puntos críticos. Y yo señalé aquí en verde, porque principalmente, o sea, señalo en rojo el punto crítico donde yo creo que es donde viene la contaminación. Sin embargo, existen otros puntos donde puede previamente haber un control, que es, por ejemplo, en la inspección antemortem. En alguna antemortem en alguna otra presentación les mencionaba que podía haber una selección de animales, un cribado previo al sacrificio o a la matanza para que, digamos, se seleccionaran los animales, que no hubiera una contaminación cruzada. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces, este cribado de animales puede ser una de las acciones que van a ir mitigando, o son de las buenas prácticas que se van a utilizar para que la contaminación de la carne no sea mayor. Y el punto crítico que yo veo aquí es principalmente el eviscerado, donde viene un ligado de ano y de esófago para extraer todas las vísceras, que es el punto en el que se va a contaminar el resto de la carne. Si esto no se lleva adecuadamente, entonces es cuando viene la contaminación de lo demás. Y posteriormente marco en verde otro punto en el que creo que se puede también controlar, que viene otra vez el lavado de las piezas. Y luego pues viene refrigeración, expedición, etcétera. Todos estos son pasos de la matanza y faenada. Entonces, teniendo en cuenta esto, no sé por qué se está trabando. Yo tengo ya para la construcción de mi plan de muestreo, según la clasificación de los microorganismos, de acuerdo a su severidad, el E. coli enterohemorrágica O157H7 va a corresponder a un patógeno de riesgo severo o de gravedad alta, es decir, que es un patógeno que va a producir enfermedades graves y que puede ocasionar muerte. El efecto yo lo consideré aquí como en una sola vez, digámoslo. Entonces el efecto de las condiciones con las que yo creo o con las que se supone que se expondrá el alimento, lo clasifiqué como que en primera instancia que existan condiciones que van a reducir el riesgo. Hasta ahí yo lo había clasificado así. Ahorita que ya con la presentación de luz veo que no es posible, porque puse que mantengan la cadena de frío durante todo el proceso. Entonces ya veíamos ahorita con el doctor que este punto no va a reducir. Aún se mantengan en frío o se mantenga a congelación, no va a reducir el riesgo, únicamente lo va a mantener. Ahora lo entiendo así. Pero en el segundo punto, donde esperamos que exista un proceso térmico, de al menos el sellado de la carne, porque veíamos que, como mencionaba ahorita Tania, existen cortes que no se consumen totalmente cocidos, pero en alguna otra clase el doctor nos mencionaba que el sellado de la carne puede bastar pues para destruir al patógeno, ya que el patógeno se encuentra en la superficie de la carne y no en la parte interna. Entonces, teniendo en cuenta que este proceso térmico de sellado puede destruir, lo clasifiqué como que existan condiciones que van a reducir este riesgo. Ahora, como tercer punto, aquí no hay, en México, en alguna otra clase les contaba que no existe una normatividad estricta o específica para E. coli o 157. Únicamente la norma 194 pues se limita a inspeccionar a E. coli como un microorganismo que es indicador de contaminación fecal y establece unos límites permisibles en carne refrigerada y en carne molida, pero solo E. coli en general. Entonces, aquí mismo también se menciona salmonela, que digamos salmonela sería otro patógeno que en similitud con la E. coli estarían en la misma clasificación de severidad. Aquí salmonela no puede estar presente. Entonces, haciendo como esta equivalencia, yo los coloqué, digamos, como similares para construir este plan de muestreo. Entonces, teniendo en cuenta ya con la tablita que ahorita veíamos,
y con las condiciones que les platicaba en la diapositiva anterior, tenemos que E. coli es un severo directo, y de acuerdo a mi clasificación de lo que iba a pasar posteriormente a la matanza, yo definía a las condiciones de riesgo que se van a reducir. Entonces, como un caso 13 de 2 clases con una N de 15 y una C de 0. Entonces, esta sería la conclusión, que se propone un plan de muestreo de 2 clases donde N va a ser, donde el número de unidades que se van a presentes que van a constituir la muestra van a ser 15. M, equiparándolo como a salmonela, ya que les contaba no existe una normativa específica, sería la ausencia del patógeno en 25 gramos. Y la C, o sea, el número máximo de unidades que yo voy a permitir, sería 0, no va a pasar ninguno que resulte positivo a E. coli enterohemorrágica. Entonces, por lo tanto, el lote se aceptará cuando no se detecte la presencia de E. coli enterohemorrágica o 157H7 en ningún elemento de la muestra y se rechazará en un caso contrario. Y ahí termina porque yo solo hice una etapa. Quizás me hace falta complementar hacia otra etapa. Ok, no te preocupes. Para eso son estas presentaciones. Aquí yo te preguntaría, ya tienes pues una visión ahorita a partir de lo que dio Luz y de lo que yo comenté sobre la presentación de Luz. De entrada, dices que tendrías quizás que hacer algunos ajustes o proponer otros muestreos o modificar lo que estás ya proponiendo. En general, sin que me lo des así con mucha precisión, ¿en dónde plantearías muestreos? ¿En qué etapas? Ya sabiendo lo que sabes ahora. Yo creo que el primer muestreo lo haría ya en el proceso, o sea, en el faenado, pero ya al final, digámoslo, ya cuando el producto va a pasar a refrigeración, yo creo que ahí sería el primer muestreo porque ya vienen, o sea, aquí ya pasó la primera etapa, digamos, el cribado de los animales, ya pudo fallar aquí y aquí se pudo reducir un poco con el lavado de la carne. Entonces yo tomaría las muestras aquí. O sea, En si ya este se proceso. contaminó, ya ocurrió, digamos, ¿no? Ajá, yo esperaría que si se contaminó, aquí pasó, y que quizás aquí en el lavado de la carne, en este último punto, ahí se pudo reducir, digamos, la carga bacteriana, pero me parecería el punto donde aquí se podría tomar las muestras para determinar si existe contaminación por E. coli. Porque justamente si tú piensas que esa etapa de luchado puede reducir de alguna forma la presencia de E. coli, pues a lo mejor podrías proponer un muestreo en inspección post-mortem, que ya tienes el final de toda la etapa previa y si está contaminado, ahí se contaminó, tú ya lo vas a poder ver. Y probablemente uno posterior al duchado, simplemente para ver o sea, cuál es la carga bacteriana que tiene, esperando que no tenga, pero que puede tener, porque pudo haber ocurrido la contaminación. Y pues, para ver si realmente el luchado te sirve o no de algo, pues un muestreo posterior. Pudieras tú justamente con esto validas yo no sé si el duchado es punto crítico, pero pudiera ser un punto crítico, ¿no? O sea, tú estás mencionando claramente que los puntos críticos, y me parecen correctos, tienen que ver con el ligado tanto del ano como del esófago para reducir el riesgo de que caiga la contaminación sobre la superficie de la canal, y estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿el duchado lo haces con qué? ¿Es solo agua o Sí, es tiene solo agua alguna? potable, no solo lleva agua. Porque por ahí en algunos trabajos de la doctora María Salud utiliza algunos ácidos orgánicos. Pues la norma, según hasta donde tengo entendido, la norma, tanto la 194 como la 008, me parece, solamente mencionan agua, Claro, agua sí, así potable. sí. Sí, por norma solamente es un duchado con agua. Pero, te digo, recuerdo por ahí un trabajo de la doctora María Salud, en donde menciona
este duchado que se hace con, o sea, añadiendo un ácido orgánico, no me acuerdo cuál, pero alguno de los que no le incrementa una carga negativa, digamos, al producto, de que o sea, de los desinfectantes, digamos, permitidos en la industria, y que dice que sí baja la cuenta bacteriana. No sé si específicamente a E. coli o 157, pero sí por lo menos hacia la posible contaminación fecal que pudiera haber habido, ¿no? O sea, es casi imposible evitar la contaminación fecal, porque no solamente procede del tracto digestivo, sino de la piel, que la piel también está sucia de heces, porque pues, el ganado se echa, ¿no? Y en el despielado, por más que quieras evitarlo, es también muy difícil, ¿no? En el mismo corte a veces lo hacen. Entonces sí recomiendan, pues hay puntos críticos en donde por ejemplo, si la superficie de la canal tiene manchas de heces, hay una acción que no me acuerdo cómo se llama, que le quitan ese pedacito de la superficie inclusive para reducir el riesgo. Y después, Crimeado. exactamente, crimeado, exactamente, gracias. Y después ya le hacen ese duchado, pero no solo con agua, sino, o sea, porque el agua tiene una acción mecánica que es muy importante, pero también con algún desinfectante, algún ácido orgánico. Digo, no me acuerdo cuál. Y es algo que se recomienda y entonces ya le puedes dar un valor de punto crítico a ese duchado, porque está reduciendo el riesgo. Entonces, quizás valdría la pena tener por lo menos esos dos muestreos, ¿no? Yo te recomendaría que si puedes y si quieres, ya que vas a hacer un rediseño o un replanteamiento de tu muestreo, pues tomes estos dos puntos en cuenta, ¿no? Digo, finalmente tú lo decides, pero pero yo creo que pudiera ser buena idea. Y qué bueno que van saliendo durante la presentación estas dudas y estas observaciones autocríticas a tu propio trabajo, porque pues de eso se trata esto, ¿no? No solamente decir, lo hice mal o lo hice bien, no hay mal ni bien, ¿no? Simplemente son recomendaciones y son criterios que nos pueden ayudar pues a mejorar los trabajos, a darle una mejor perspectiva y sobre todo también que nos preguntemos, bueno, ¿para qué estoy tomando tanta muestra? ¿Cuál es el objetivo, no? Y en este caso, pues que tenga un objetivo claro, que es saber cómo fueron las condiciones del punto crítico previo, si funcionó o no, y si el duchado te puede todavía ayudar un poquito más a reducir este riesgo, ¿no? Sí. Pero ¿Va? entonces, en este punto, o sea, tomando en cuenta, tomar muestras antes en la inspección post-mortem y después del lavado, y sería enfocada igual a E. coli, o sea, no enfocaríamos hacia otro tipo de patógenos, sino hacia E. coli, igual como severo. Yo creo que aquí tienes dos opciones. Tú puedes enfocarte a E. coli o 157, qué bueno que lo mencionas, pero yo no sé si ya has hecho búsqueda de E. coli o 157 y si ya le hiciste, qué tan frecuentemente has encontrado algo al respecto. Y No, es no, bien no. poquito, ajá, porque no es fácil. Entonces, en estos casos es donde nos conviene a lo mejor buscar un indicador, algo que sea un poquito más sencillo de trabajar, algo que sea más barato, más accesible y que pues de alguna manera esté indicando, ¿no? O sea, si hay contaminación fecal en la superficie de la canal, es porque cayó caca, punto, ¿no? Y esta provino del contenido gastrointestinal muy probablemente durante el faenado, porque o sea, los músculos no se contaminan de heces cuando el animal está vivo, ¿no? Salvo que tenga una herida o alguna cosa así. Pero si no, pues es en el faenado donde se contamina. Y son indicadores porque te dice que si hay E. coli, así E. coli en general o coliformes, inclusive, mejor dicho, pues puede haber E. coli 257, salmonella, etcétera, si es que los animales lo traen. Entonces son pruebas más baratas, muestreos a lo mejor un poquito más laxos, porque te permiten cierto número como tolerable, sí, que son tolerables. Y son tolerables porque tú puedes
de alguna manera con los procesos normales de preparación de los alimentos, con cómo preparas la carne, cómo la cueces, etcétera, aunque haya esa pequeña cantidad, pues se pueden destruir y los podemos consumir sin un riesgo importante, ¿no? Aún si fuera E. coli o 157H7, porque la cantidad es tan pequeña que difícilmente va a alcanzar a producir sus toxinas, que eso es lo que nos preocupa, ¿no? En este caso, la producción de toxinas. Entonces, y te digo, estar buscando el patógeno más grave, pues es Costoso, ¿no? es costoso, y aparte de que tomas unas muestrotototas, la probabilidad de que los encuentres es muy bajita, porque no es fácil hallarlos, ¿no? Entonces tú mejor asumes que si están presentes E. coli, coliformes, pudieran estar presentes estos, ¿no? Entonces haces un muestreo para coliformes fecales, bajas entonces los criterios, puedes hacer muestreos más frecuentemente, con muestras más chiquitas, aceptando que haya uno o dos que estén positivos, ¿no? Ya esto lo vas a ver seguramente el próximo semestre cuando lleves ecología microbiana de los alimentos, donde vea la parte normativa, que seguro la vas a llevar porque tu tutora la va a impartir, la vamos a impartir, entonces segurito vas a llevarla, pero ahí ya vas a ver estos ajustes, ¿no? Pero, Ok, ¿vale? sí, Bueno, hago las adecuaciones, Doc. bien, muy bien, Paula, muchas gracias. A ustedes. ¿Quién sigue? Ahí, espérenme. ¿Shai o Tania? Ah, bueno, Tania levantó la mano. Adelante, Tania. Gracias. De una vez ya Gracias. presenta. Ahí saldrán tus dudas. Sí, soy un poquito afónica, así que disculpen. No te preocupes, no la chiflas. Sí. Pantalla. Listo. No, le subo el volumen para que no tengas que hablar tan fuerte, no te preocupes. Sí, no, es que disculpen. Ayer fue 10 de mayo. Bueno, se festeja de 10 de mayo. Eso de cantar las mañanitas con hielo. No, Sí. fueron los hielos. Sí, los hielos seguro. El refresco con hielos. Pura agua de horchata, seguramente. Sí. Eso es Dice lo que que no se lo pasó. digas tan fuerte que todavía les duele la cabeza, ¿no? No, está bien. Apaguen la luz. Sí, Un poco afónica. fotofobia. Ay, qué pena con ustedes. Vamos a hablar de carne cruda. Carne cruda. Plan de muestra para carne de cerdo. Ándale, adelante. Voy a apagar tantito la cámara. ¿La cámara? Bueno, no creo que se trabe, pero... Como quieras, ¿eh? Si encendida o apagada. No te preocupes. bueno. El procedimiento del muestreo. Este es una imagen, ya sé que es canal de bovino, pero no encontré de cerdo, pero pues sigue siendo la misma procedimiento. Antes de iniciar el procedimiento de muestreo, se lava muy bien las manos con abundante agua y usar jabón antibacterial. Realizar la toma de muestra manteniendo siempre la temperatura de refrigeración. La recolección de muestras microbiológicas se realizarán por el método de esponja. Se debe de tomar las muestras antes de la sanitización. Sanitización era. De cada canal seleccionada se tomará una muestra compuesta por 4 áreas de 100 centímetros cuadrados, cada una de 10 centímetros por 10 centímetros, la cual está delimitada por la plantilla estéril. Durante el periodo que transcurre entre la toma de una muestra y la siguiente, estas deberán mantener la temperatura de refrigeración, preferentemente en el interior de un refrigerador, e identificarlo, o sea, dentro de la cámara. Y aquí nos muestran las áreas donde se puede tomar la muestra. Aquí está. Me voy a enfocar en la Salmonella spp, el cual causa una gastroenteritis. Es una enterobacteria gram negativo. La mayor parte de los serotipos son patógenos para animales y afectan al hombre. En este caso se encuentra en el riesgo moderado de la extensión potencialmente amplia. Obtención del producto. Como ya lo platicó Pao, es el faneado, pero en mi caso voy a tomar la muestra justo después de que ya se hizo todo ese proceso, o sea, cuando están en la cámara de refrigeración, la cual tiene una temperatura de refrigeración de 0 a 4 grados. En ese caso, bueno, primero las condiciones no van a modificar el riesgo. Como no van a modificar el riesgo y estamos hablando de un moderado directo y extensión amplia, estoy hablando de un caso 11, o sea, nos vamos a dar el número de lotes a analizar, serían 10. Las pruebas presenciales o ausencia. Plan de 2 clases. Es posible aceptar la presencia de este microorganismo en el alimento.
No, ¿por qué? Porque causa esta enfermedad. Ahora, la siguiente etapa sería previo al procesamiento, suponiendo que sea en una carnicería en el cual cuenta con refrigeración, sin condiciones que incrementen el riesgo, llevando buenas prácticas de manufactura y POEs adecuados. Volvemos al mismo punto, condiciones que no modifican el riesgo, y de igual forma es un caso 11, o sea, moderadamente directo y de extensión amplia. Ahora, en otra situación, suponiendo que están en esa carnicería del mercadito, donde no hay refrigeración, no hay con condiciones que incrementan el riesgo, según esto llevando buenas prácticas y POEs, pero estamos seguros que no están llevando buenas prácticas ni POEs adecuados. Las condiciones que incrementan el riesgo son condiciones que incrementan el riesgo. Así que nos estamos refiriendo a un caso 12 y el número de muestras a analizar son 20. Ahora, posterior al procesamiento, suponiendo que ya están en la casa, usualmente la carne de cerdo no se come cruda, pero suponiendo que sí lo van a cocinar, esa es una condición que reduce el riesgo, ya que estamos hablando de una cocción de 65 grados centígrados. Por lo tanto, es un caso 10. O sea, condiciones que reducen el riesgo, moderado, y como se encuentra en esa parte, es un caso 10 y número de muestras a mostrar serían 5. Y ya, lo dije muy breve. Breve y conciso. Sí. Bien. Ay, voy a prender mi cámara. Ya prendí. Como dicen por ahí, no encuentro fallas en tu lógica. A ver, ponme las últimas, desde las 5. De nuevo. Ay, bueno. Está como que trabada. A ver, entonces aquí, ¿qué momento es? Es donde no me quedó muy claro. ¿Es donde estás tomando tú los 4 puntos que tú mencionaste en rastro? Sí, eso, o sea, ya cuando ya pasó el fañado, están conservándose en la cámara de refrigeración y ya nosotros, antes de que ahora sí que se empaqueten o se carguen para embarque. Ok. Y entonces tú buscas salmonela, tomando la muestra como lo indicaste, con un hisopado, manteniéndote dentro de una superficie restringida por un cuadrito, tal como lo dice la norma. Así es. Y tú esperas encontrar ninguna positiva de 10. Ok, bien. La siguiente. Eso es suponiendo que está en una carnicería con refrigeración, Okay, sin la condiciones carnicería. incrementen el riesgo, llevando buenas prácticas de manufactura y POEs adecuados. No modifican el riesgo. Ok. Next. Y aquí una carnicería de cualquier mercadito, sin refrigeración, con condiciones que incrementen el riesgo, llevando supuestamente buenas prácticas y POEs, lo cual estamos seguros que no lo llevan, o lo mínimo. Es evidente, ¿no? Si le estás tomando ahí donde está el dealer que estás poniendo, pues entonces, pues hay condiciones que incrementan el riesgo. Ok. Así es. Y por último, pero a ver, espérame. A ver, espérame tantito. Estoy de acuerdo, pero ¿cuáles son las condiciones que incrementan el riesgo? Una que no haya cadena de frío, o sea, temperatura ambiente, que nuestro dealer agarre el dinero, no se lava las manos, es el mismo que toma el dinero, corta la carne, toca superficies contaminadas, él se toca en la cara el celular. No entres en detalle de las superficies contaminadas. No podemos imaginar todas las superficies vivas y no vivas que toca el dealer. Ok, ya me quedó claro. A ver, la que sigue. Y aquí ya se reduce porque ya va a entrar a cocción. Okay. Aquí mi única pregunta sería, este último punto, tú pudiste llegar por las 2 rutas. Es decir, por la carnicería donde todo está bien o por la del dealer. ¿Tu criterio sería el mismo para la muestra? Sí, porque nunca sabemos si sí. Y además es en el mismo transporte, pues no conozco a alguien que sí lleve su termo comprando de la carnicería con refrigeración hacia la casa. Y luego no siempre es directo, que se quedan platicando, etc. Y para no correr riesgos, yo me metería en este rubro. Ok, de acuerdo. Bien, sí.
Yo tengo una Insisto, no pregunta. encuentro fallas en tu lógica. Paula, adelante. Oh, bueno, más bien no sé si me distraje en ese momento, pero estás buscando salmonela, ¿no? Así es. Y salmonela, no entendí por qué es un moderado directo. Ah, O sea, por, según... por esa Ajá. tablita. La tablita que vimos en la clase, justamente ahí subrayé Salmonella SPP, que se encuentra en un riesgo moderado de extensión potencialmente amplia. Ujú. Sí, escogió salmonela en general. Ah, Sí, ya. allá arriba está salmonella typhi y los serotipos Ajá. para typhi A y B. Esos ya no son moderados, son severos. Pero, Pero por ella, ejemplo, ajá, en la norma habla de salmonela en general, ¿no? Es salmonela donde no te acepta nada, o sea, debe estar ausente en 25 gramos y es salmonela en general. sí, ¿Aplica para este mismo caso que está tomando Tania? sí, tal cual. Ah, ok. Ya, Sí, perdón, es que nada raro, más. pero es cierto. Sí, lo que pasa es que en realidad nuestra norma, y lo digo con cierto pesar porque yo participé en la elaboración de la 194, pero así quedó el consenso, ni modo. Es demasiado estricta. Los criterios, por ejemplo, de Estados Unidos y de la Unión Europea, sí aceptan presencia de salmonela, que es lo que decíamos hace rato con E. coli, ¿no? O sea, se sabe que salmonela es ubicuo, o sea, va a estar presente. El problema es solamente con ciertos tipos de salmonela, pero en general, eh, salmonella enteritidis, por ejemplo, viene en prácticamente todos los productos de pollo, bueno, de aves, incluyendo el huevo, eh, y lo mismo en carne. Es muy difícil eliminar. Y entonces se pone una norma que es inalcanzable para un producto que finalmente va a sufrir cocción y que, pues la salmonela, insisto, enteritidis en general no es tan grave, ¿no? Ciertas cepas o ciertas variantes de salmonela sí nos pueden afectar gravemente, ¿no? Pero las demás, pues se destruyen en la cocción y lo que sí se recomienda es que, de preferencia, pues sí se consuman cocidos, hervidos, fritos, asados. Es decir, con un tratamiento térmico, todos los productos elaborados a base de carne, eso sí, ¿no? Pero si te fijas, E. coli, aquí la ponen, dice, debajo de salmonella, donde lo está señalando justamente Tania. Está salmonella, luego shigella y luego otras cepas enterovirulentas de E. coli. Es decir, están excluyendo, digamos, está arriba solamente E. coli enteromorrágica. Y aquí otras las ponen acá abajo, ¿no? Junto con salmonella en general. Entonces, pues son criterios, digo, insisto, esto no es la Biblia, esto es una propuesta, ¿no? Y entonces nosotros podemos basar nuestro propio criterio en la información que tengamos, porque a lo mejor tú dices, pues sí, pero no me la creo, y si encuentras, por ejemplo, en el Bad Book, que no, que toda salmonela debe ser tratada como de riesgo severo, bueno, pues eso es válido, ¿no? Pero ya tienes un fundamento. O alguna publicación donde se hable de la posible severidad de otras cepas que no se han considerado hasta ahora de salmonela, etcétera, ¿no? O sea, como que esto es general, pero nosotros podemos, con fundamento, subir o bajar algún microorganismo del nivel de riesgo que lo tenemos aquí predeterminado. Y es válido, ¿no? Ok, gracias. No, de qué al contrario, Pablo. Bueno. Bien, Tania. Muy bien. Gracias, Doc. Muchas Gracias. gracias. Shai, ¿ya lista? Ya lista. Al revés. ¿O Shai ya abandonó el grupo? No, aquí estoy. ¿Sí se me Bueno. escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Ah, creí que no. No, no te preocupes. Bueno, al igual que esta Tania, voy a exponer muestreo de salmonella en alimentos, pero enfocado a carne de pollo. No sé por qué se ve así. Ahí está. Ahí está. Bueno, en diversos estudios encontré que principalmente salmonella en todo el procesamiento del pollo o del pavo lo encontramos principalmente en el rastro, donde se hacen los muestreos. Aquí yo me voy a enfocar
sea, a pesar de que tenemos toda una línea de muestreos en donde tenemos la producción primaria, la manufactura, que es la etapa de rastro, el procesamiento de la carne, transporte, el comercio, la preparación, el cocimiento y consumo, en donde tenemos 3 etapas críticas, donde podemos tener esta contaminación que es desde la producción primaria a nivel de granja, la manufactura en el procesamiento de la carne, en la preparación de esta carne. Yo me voy a enfocar en el área de manufactura. Y bueno, es el cuadrito que ya hemos estado revisando. Yo clasifiqué salmonella igual en categoría, bueno, está en patógenos de riesgo moderado directo de diseminación potencialmente extensa. Este es un cuadrito modificado, pero pues es lo que hemos estado revisando. Y de los cuales yo clasifiqué de caso 10, 11 y 12, donde podríamos tener a través de toda nuestra línea de procesamiento, un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, en todos los casos tenemos una tolerancia cero, de que aquí no puede haber esa es presencia y ausencia. La cantidad de masas que vamos a tomar es de 5, 10 y 20 en los casos correspondientes, en donde yo clasifiqué que el escaldado es una condición que reduce el riesgo dada la temperatura, pero aquí va a depender de la condición del escaldado. Esta la voy a mencionar. El colgado no modifica el riesgo, pero sí puede propagarlo entre los canales. No lo modifica, siempre y cuando se lleve a un adecuado desinfección de la línea. Y el eviscerado sí puede incrementar el riesgo, dado que puede haber una ruptura de una canal y así contaminar a varias. Bueno, el tipo de muestra, yo lo identifiqué tanto primaria y rastro, que puede ser desde el ave viva, la medición de anticuerpos, la cana de corte, los empleados se hacen hisopos o medición de anticuerpos. En las áreas se puede ocupar hisopos de arrastre o muestreo ambiental con cajas de Petri y pues revisar la normatividad. En la carne de pollo y pavo, en el nivel de rastro tenemos tanto factores antemortem o postmortem que nos pueden modificar esta carga de salmonela, desde el ayuno adecuado, la carga, el transporte que llega a la planta procesadora, puede haber contaminación de las cajas si no tenemos un adecuado manejo, el colgado de las aves y el sacrificio de factores postmortem, pues principalmente resaltaré el escaldado, el desplume y el eviscerado. En los puntos críticos en manufactura y procesamiento, la limpieza del equipo, la recepción de las aves en el escaldador y el equipo cruzado. Si no hay un adecuado recambio de agua y una adecuada temperatura, no se realiza bien el desplumado y puede haber una ruptura de la carne, de la piel y también de la carne. Si no, pues tenemos la duración. Hay 2 tipos de escaldado en el pollo, y uno es a 53 grados y otro es a 63. Aquí la variación es del tiempo, se denomina escaldado sobre el de 53 y es alrededor de unos 60 segundos. Y el escaldado fuerte, que es de 40 a 50 segundos. La temperatura, como he mencionado, varía. Entonces, si no tenemos la certeza de la temperatura, igual nos va, en lugar de beneficiar, contaminar las canales. El recambio de agua puede que el pollo que entre reciba un agua limpia, se realiza el escaldado, pero el pollo 500 o 600 ya van a dar aquí en un lodo. Entonces tenemos que tener ese constante recambio en la escaldadora para evitar la contaminación. Bueno, aquí voy a mencionar también los ganchos. Aquí tenemos un estudio en donde se encuentran los ganchos, a pesar de que se mantiene una línea constante y están en movimiento y solamente tienen un colgado, las aves pueden tener esta presencia. Y aquí en este estudio lo demuestran, que los hacen el muestreo, hacen las pruebas y todos son positivos a salmonella. Después de una adecuada desinfección, se demuestra totalmente ausencia. Aunque no se le da relevancia a los ganchos, allí está. Como había mencionado el doctor, pues ahí están las normas
La norma oficial mexicana, la NOM 114, nos indica que el análisis se hace en 25 gramos de la muestra en una porción de 1:9. Aquí no va a importar si es huevo, si es deshidratado, si es carne, tiene que ser el equivalente a 25 gramos. Y respetar la proporción 1:9 en la muestra y en el conservador. Los métodos son aislamiento bacteriológico, que es observar el crecimiento y hacer bioquímica y pruebas bioquímicas primarias y secundarias para verificar qué salmonela es y las colonias. Identificación serológica por los antígenos somáticos, las pruebas bioquímicas, como ya había mencionado, para ver si son concluyentes o no. Y en la norma 213 tiene el mismo criterio que tenemos para salmonella, que es una N de 5, un criterio de 0 tolerancia y ausente en 25 gramos de muestra, que es el mínimo. Y pues ya, sería todo. Ok, entonces ponte la última diapositiva porque finalmente es donde estás hablando ya del muestreo en específico, ¿no? Es decir, asumo que tú vas a tomar este criterio, ¿sí? ¿Shai? Sí, bueno, para clasificar mis 3 casos, como ejemplo, utilicé el criterio que nos había mencionado del ISF. Y este es el criterio de la norma. O sea que a pesar de que varía un poco, la tolerancia sigue siendo 0 y que se mantenga ausente en los 25 gramos. Ok. Ok. A ver, regrésate otra. Sí. Ándale, ahí. Aquí es donde yo clasifiqué en el rastro mis puntos críticos, el escaldado, el colgado y el eviscerado, aunque conforme fui leyendo fui encontrando más puntos críticos. Ok, O factores que influyen. si te quedas tú con estos 3, escaldado, colgado, eviscerado, a ver, hasta la siguiente. Esos son los ¿No te fuiste para atrás? Ahí. Entonces, aquí nada más faltaría que nos señalaras en dónde están esos que acabas de mencionar. Ok, el escaldado está en la categoría 10, que es una peligrosidad reduce el riesgo, dado que si se lleva adecuadamente y se hace este recambio de agua, dada la temperatura del escaldado, se reduce la cantidad que pudiera haber de salmonela. Ok. Entonces es un método que reduce. Sí, ok. El siguiente que tomé, en mi caso 11, tenemos el colgado. No modifica el riesgo si tiene un adecuado manejo. Si tiene una adecuada desinfección, una adecuada limpieza, sí. No modifica, pero tampoco lo disminuye. Sí, si no modifica, no modifica. Ok. Bueno, y en el caso 12, que es el eviscerado, yo tengo que incrementar la peligrosidad. Si tenemos una ruptura en alguna canal o tenemos esta contaminación entre las mismas manos de las personas que pueden, este manejo del eviscerado, tanto lo puede hacer la máquina, tanto lo puede hacer la persona. Con la máquina, si hay una desuniformidad en las canales y la máquina está ajustada, puede ocasionar ruptura en pollos muy pequeños o pollos muy grandes. Entonces, como es automático y no hay una limpieza, va a contaminar a otras canales. Okay. Y en el caso de si fuera manual, aquí tenemos también el factor humano. Dado que es el eviscerado, no se utilizan guantes en un ambiente pues artesanal, entonces aquí también si la persona tiene salmonela, puede contaminar aquí las canales que vaya cortando, que vaya eviscerando. Okay. Entonces, a ver, tenemos esas dos vías. No, para atrás. ¿Qué? No, eso estás tú más adelante. Pues para atrás, regresa. Ahí, no lo muevas. Ok. ¿Cuál es la etapa previa al escaldado? O bueno, si quieres, vete a tu diagrama de flujo.
que está delante de 2 diapositivas. ¿Sería O ya te este? fuiste atrás. Bueno, es que aquí está el proceso de Sí, pero lo tienes en diagrama adelante. este. Ahí, ahí. Es que este es en general. Ah, sí, cierto, Y perdón, el de olvídalo. adelante Sí, es exclusivo de la manufactura de rastro, sí, sí. en donde Sangrado, tenemos aquí escaldado. antes del escaldado el sangrado. En el desangrado se quedan colgados alrededor de 1 minuto para y previo a este desangrado es la insensibilización, que esta insensibilización pasan por un espejo de agua en donde reciben la carga y el agua que tiene el espejo tiene una cantidad de sal Decías para que tú funcione que como después de ver el conductor. proceso completo, pensaste que Ujú, habría más puntos donde se podría incidir. ¿Cuáles son? sí. Bueno, así tomando, desde los factores ante muerte mencionaban que el transporte, si las cajas no están adecuadamente lavadas y desinfectadas, pueden ser reservorios de salmonela de parvadas anteriores. Si tu parvada fue limpia, Ujú. debido a estas cajas, aquí se puede contaminar en el transporte. Ok, sí, Llega a la plaza. pero ¿dónde tomarías una muestra ahí, por ejemplo? En el transporte, yo tomaría muestra primero de las cajas y en las aves cuando llegan a rastro. En las Cuando tienen el aves, tiempo de espera, pero en las ahí yo aves tomo. es un poco Ujú. genérico. ¿En dónde? ¿En qué parte de las aves? En las aves, las muestras que tomaría podrían ser tanto hisopado de cloaca o Espérame, ¿qué pasó un helicóptero? ¿Hisopado qué? hisopado de cloaca o también de las mismas deyecciones. Pero a ver, estamos partiendo del hecho de que se contaminó el transporte. Ujú. ¿Realmente crees que ya puedas encontrar en un hisopado de cloaca? O si se contaminó el transporte, ¿qué te preocupa que se contamine? Me preocupa que se contamine la canal. No, porque en el transporte tú no transportas canales. Mm. ¿Quiénes se contaminan? Las aves vivas. Ajá, pero ¿qué de las aves Ujú. vivas se contamina? El plumaje y las patas. Exacto, el plumaje y las patas. Entonces aquí podríamos tomar muestras de plumaje y de las patas. Lo de la cloaca está bien, pero ahí no te demostraría una contaminación durante el transporte, porque pues eso más bien Sí. ya es de granja, ¿sí? Ujú. Y de hecho, si tú estás pensando en contaminación por el escaldado y el colgado, y todos estos puntos que mencionan, se refiere a contaminación externa. Es decir, que las aves se ensuciaron su plumaje, ya sea por otras aves con las que están conviviendo durante el transporte, que las meten en jaulas y defecan, y entonces ahí es donde se ensucian, o bien porque, como dices tú, el transporte está sucio, no se lavaron las cajas. Y entonces una parvada previa venía contaminada y pues ahí está la salmonela. Y eso es lo que nos preocupa, que la salmonela esté en la superficie, que esté en las plumas y en el escaldado van a estar presente, ¿sí? Y entonces el proceso de viscerado es, digamos, otra fuente de contaminación, pero tú estás pensando que pueden venir contaminadas por fuera, porque con una que tenga, y si es la primera que pasa en la línea, como nos lo demostraste por aquí en un cuadrito que tienes, pues entonces todas las demás se van a contaminar, ¿cierto? Sí. Y también bueno, había investigado que si no a pesar de que las aves vengan limpias, si en tu planta procesadora no tienes una adecuada limpieza, le dicen zonas bajas o zonas altas, que son los tubos, son los ductos, es todo lo que no se, o sea, todo lo que está por encima. Si tú Así no es. lo limpias bien, no tiene una adecuada desinfección, lo que casi no ocupas, lo que casi no ves, no vas a tener ahí también una contaminación. No, ya no depende de las aves, sino ya es de la misma
higiene que tiene el ambiente. Sí, la planta. Porque sí puedes limpiar la tina, pero lo que está encima de la tina no lo limpias, entonces puede ahí haber esa contaminación. También hacen mucho hincapié en las máquinas de desplume, en donde como son unos dedos muy cerrados de goma que tienen muchas rayitas, en estas rayitas no reciben una adecuada limpieza, más en la parte de abajo, y cuando pasa el ave aquí puede recibir una contaminación y ya no es la pluma, sino ya es directamente en la piel. Exacto. O en la carne en caso de que haya desgarro durante este desplume, que llegan a existir los desgarros. Entonces aquí no solamente ya se contamina la piel, sino también la carne, y procede después al eviscerado y aquí se comienzan a contaminar. Hay diferentes puntos en donde puede incrementarse la contaminación o se puede dar la contaminación durante Entonces, todo el proceso. todas estas tomas de muestras en las diferentes etapas, como claramente lo estás diciendo, nos demuestran posible contaminación, pero de diferentes orígenes, que puede ser desde la granja, durante el transporte, desde la El sensibilización, equipo. el desplumado, el escaldado. O sea, en cada etapa hay un riesgo, pero puede tener un origen diferente. Sí. Y esto es bien interesante, ¿no? Entonces, bien, ahorita voy a retomar esto que mencionaste porque nos da pie justo a lo que sigue, ¿no? Pero ok, entonces tú vas a adicionar algún muestreo adicional o con los que ya tienes es suficiente. Pues yo nada más quise poner un ejemplo de cada uno, pero si tuviera la disponible pues sería idealmente sería un muestreo tanto a las aves, un muestreo a las áreas, ya sea con estas cajas de Petri o hisopos de arrastre, justamente para verificar la limpieza. Uh-huh. Y pues se podría hacer también un muestreo en cada etapa para identificar dónde es el origen o cuál es el más alto, se podría decir. Ok, muy Porque bien. también, bueno, tanto en el chiller, que es en la etapa de enfriado, igual mencionan que si no es una adecuada temperatura o si no hay un recambio de agua, puede haber ya una contaminación ahí orgánica de diferentes, o sea, tanto de la mano bueno, lo mencionaban que era tanto de la mano quien mezcla el chiller, tanto del agua que se ocupa, los hielos, la fuente, que también tiene que tener un adecuado manejo de los hielos, de las tuberías donde proviene esta agua, durante el almacenamiento, precisamente que no tenga este contacto humano, y ya en la distribución, igual que se podría decir que el transporte secundario, el que va a llevar a distribución, esté perfectamente Sanitizado. lavados, sanitizados, y lo que vemos mucho, y no me dejarán mentir, luego vemos al transporte, a pesar de que se hizo una adecuada producción de bachoco, el pollero de la esquina lo trae en la camioneta sin tapar, lo traen en la moto, traen las cajas, dejan la caja en el suelo, traen la bolsa en el metro. Entonces ahí la distribución, pues ya, también es factor. Ok. Muy bien. Muy Ok. bien, Shay. Muchas gracias. Si puedes dejar de compartir. Todo. Bueno, aquí hay una cuestión. ¿Qué tanto ustedes conocen no estoy activo? Estoy viendo que mi cámara está apagada. Ahí está. Ahí estoy. Aparece como desconectado. Ya estoy. Aquí. ¿Qué tanto conocen ustedes el proceso de HACCP? Levanta la mano, ¿quién sabe qué es HACCP? Tania, Paola, Luz, Shay también. Ok. Entonces, si hablamos de puntos críticos, todos nos estamos entendiendo. ¿Sí?
puntos críticos de control, peligro identificado, POEs y buenas prácticas, por supuesto, porque son prerequisitos. Ok. Todos entendemos el concepto de verificación. Verificación desde el punto de vista HACCP. Porque este plan de muestreo finalmente nos sirve para eso. Digo, hasta ahorita lo que hemos visto y lo que nos propone Shai y Tania, Paola y Luz, de alguna forma son muchas muestras. Nosotros podemos llegar recién desempaquetados de la maestría con nuestros próximos empleadores diciendo, ya tengo aquí un plan de muestreo padrísimo, ¿no? Y empiezan a ver los números y van a pelar los ojos así de, ¿y por qué tantas muestras, no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres demostrar? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Y cuánto voy a ganar yo? Porque esa es la primera pregunta que nos hacen. Bueno, con estas muestras, ¿qué gano? No, pues un producto más inocuo y la salud, y bueno, sí, pero ¿qué? En automático, por hacer las muestras, el producto se hace más inocuo. ¿O cómo funciona esto? Esto se lo pregunto porque finalmente, de hecho, las fórmulas que habíamos visto previamente se llamaban fórmulas para calcular el tamaño mínimo de muestra. ¿Por qué nos piden un tamaño mínimo de muestra? ¿Por qué nadie nos pide un tamaño máximo de muestra? Pues Lo que porque ya también depende. comentamos. Sí, adelante. Perdón. No, porque depende del Porque el lugar, muestreo ¿no? requiere recursos, porque el muestreo, dentro de esos recursos, tiempo, personal, equipo, reactivos, laboratorio, Todo. etcétera, ¿no? Medios de cultivo. Entonces, se calculan los tamaños mínimos de muestra justamente pensando en que no queremos hacer un gran muestreo de lo que sea que estemos haciendo. Y entonces el HACCP justamente va enfocado en tratar de reducir eso, en tratar de que nosotros usemos solamente las muestras mínimas, pero que más bien utilicemos mecanismos de monitoreo que nos permitan saber que si estoy haciendo bien las cosas, pues seguramente no voy a tener problemas y ocasionalmente, al principio para validar los métodos y después para verificarlos, tendré que tomar muestras nada más para comprobar, ¿sí? Y me voy un poco al último ejemplo de Shai, donde hablábamos de muchas posibles fuentes de contaminación, pero en todas ellas el problema básico es falta de higiene, fundamentalmente, ¿no? Durante el transporte, durante el faenado, inclusive las áreas altas, en zonas que no pensamos, ¿no? El agua no está potabilizada, el hielo no está potabilizado, el transporte no tiene condiciones adecuadas, no está cubierto, etcétera. Es decir, estamos omitiendo las buenas prácticas, ¿sí? Pero si nosotros cumpliéramos las buenas prácticas, aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿aún así el peligro identificado estaría presente? Y esta es la pregunta que tendríamos que hacernos. Es decir, antes de llegar a proponer un muestreo para determinar las condiciones de un producto, tendríamos que tratar de estandarizar esas condiciones del producto. Proponerle a los productores, mira, ahorita ni voy a tomar muestras porque seguramente todo va a salir contaminado. ¿Para qué tomamos muestras si va a salir contaminado? Lo podemos hacer como un ejercicio para demostrarle que, mira, tienes estos niveles, etcétera, ¿no? Pero vamos a empezar por limpiar. Y una vez que limpiemos lo básico, la superficie, los transportes, exigir que esté en tales condiciones, que cuando se inician las operaciones el equipo esté limpio y desinfectado, y entre lote y lote, en el caso de las aves, por lo menos hacer una sanitización, una limpieza, cambiar el agua del escaldado, revisar cómo están los dedos del desplumado, en fin, conocer cuál es nuestro proceso y identificar qué podemos hacer para reducir los riesgos. O sea, ¿vamos a tomar una muestra? Sí, pero vamos a tomar muestras cuando se justifique tomar las muestras. Y vamos a hacer primero todo lo posible. A lo mejor podemos hacer un muestreo inicial para saber cuáles son los puntos en donde hay mayor contaminación, cuál es la procedencia de esta contaminación y cuál es no solamente la procedencia, sino el impacto, qué tanto aporta
en términos de contaminación al producto final. Está bien, pero eso es al principio. Después proponemos todas las medidas para reducir los riesgos de contaminación, y si lo logramos, pues vamos a tener un proceso bastante limpio. Pero va a haber cosas que por más que hayamos logrado en un proceso con buenas prácticas, no vamos a evitar. El vidrio de los pulpos de luz va a estar presente con buenas prácticas o sin buenas prácticas, porque viene de origen, ¿sí? La E. coli O157 de Paola va a estar presente con buenas prácticas o sin buenas prácticas, porque viene de origen. Entonces, aunque hagamos todo perfectamente bien, ahí está el riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenerlo controlado dentro de las vísceras para que no vaya a dar a la carne, ¿sí? O, en el caso del pulpo, pues vamos a saber que está presente, pues a fuerzas hay que cocer para destruirlo, ¿sí? Entonces, o la salmonela, o lo que sea de lo que estemos hablando, ¿sí? En todos los casos, en todos los productos, vamos a ver que si es contaminación de origen, que si es contaminación primaria, las buenas prácticas, los POEs y demás, van a hacer que se reduzca el riesgo de contaminación cruzada. Pero si el producto lo trae, lo va a traer. Y entonces tenemos que identificar un punto crítico que nos ayude a destruir a ese peligro en particular o asumir que está presente. Y entonces al final recomendar que ese producto deberá ser sometido a un proceso térmico previo a su consumo, ¿sí? Por ahí hay algunos documentos de gente conocida que yo quiero mucho, pero que desde mi punto de vista no son correctos, porque dicen que se le debe exigir al productor en todas las etapas de producción. Ya vino a saludar. Está lindo tu perro. Se le debe exigir al productor en todas las etapas de producción que sus productos sean inocuos. Y no podemos hacer eso. No podemos exigirle a un pescador que su pescado sea inocuo. Sabemos que se tiene que someter a cocción. No podemos exigirle a un productor de cerdo, a un productor de res, que su producto sea inocuo. Sí podemos exigirle que haya reducido todos los riesgos, o la mayor parte de riesgos de contaminación. Eso sí. Pero el producto no va a ser necesariamente inocuo, porque va a requerir un proceso. La leche, antes de ser consumida, necesita someterse a pasteurización. La carne, antes de ser consumida, necesita someterse a cocción, etcétera, ¿sí? Y si no, pues tendremos que asumir que el producto lleva una contaminación potencial y por lo menos recomendarlo en la etiqueta, ¿sí? Este producto deberá. Si la gente opta por consumirlo crudos, sin alusiones, Tania, pues eso ya es decisión de cada persona, ¿sí? Cada quien decide si come o no come algo, pero ya es bajo un riesgo personal, ¿sí? Entonces, ya nos estamos enfocando a la parte final del curso. Entonces, aquí es donde tenemos ya que tomar la pinza y pensar en que hemos estado hablando de agentes potenciales, de factores que favorecen que se presenten riesgos de contaminación en los alimentos, que hemos hablado pues de las diferentes etapas de los procesos, de las medidas que tenemos que hacer para reducir estos riesgos. Y ahora estamos hablando de los muestreos que nos van a decir cuál es la situación particular del producto en diferentes etapas. Y ya lo que sigue finalmente es pues, un poco la integración de todo esto, ¿no? Algo que podríamos llamar un trabajo final. Yo quisiera, digo, me da gusto saber que tienen ya todas la visión de qué es HACCP. Entonces, vamos a hacer un ejercicio justamente de HACCP, es decir, tratar de identificar cuáles serían las condiciones en las que tendrían que estar el ambiente, los trabajadores, y los productos previos al proceso, cuáles son los puntos críticos y cuáles son los puntos críticos de control, mediante qué medidas. Como ya sabemos qué es HACCP, pues esto va a ser un poquito más sencillo. Yo les voy a proporcionar un material, ya me ahorro algunas pláticas sobre el tema, les voy a proporcionar un material, unos cuadritos,
que yo creo que sí se lo voy a mostrar en un video, de cómo vamos a identificar los puntos críticos, y cómo vamos a partir de, por supuesto, peligros identificados, que de alguna manera ya los hemos estado viendo a partir de todo esto que hemos manejado, y que ustedes al final decidan si su producto es inocuo o no es inocuo, y entonces tendrán que hacer solamente una recomendación, o qué se requiere para que sea inocuo, como lo que decíamos. Se requiere una cocción, se requiere una pasteurización, se requiere un tratamiento. Si dentro de su proceso está eso, esa acción que lo hace inocuo, pues está bien. Pero si no está, pues entonces ustedes nada más emiten la recomendación de que este producto deberá consumirse o someterse a un tratamiento térmico de tal temperatura durante tanto tiempo para hacerlo seguro, ¿no? Y ya. Esta sería, digamos, ya la parte prácticamente final del curso. Estamos a 9 de mayo, entonces nos vamos a enfocar en las semanas que nos quedan a esta parte. Hacer ya, digamos, un ejercicio tipo HACCP de estos productos. ¿Ok? Una Sí, pregunta. Tania. ¿Es en todo el proceso, en mi caso desde el faneado o desde que entra el animal al rastro hasta la mesa del consumidor? Yo recomiendo que ustedes tomen una parte del proceso, o sea, lo que tú pienses que vas a poder controlar. Tú ya has estado en plantas, ¿sí? Entonces, tú sabes que el producto entra en algún momento, ya sea como animal vivo o como pieza, si es un obrador, y tú generas un producto final, ¿sí? Entonces, ahora sí que tú escoges. La parte, a partir de la comercialización, por ejemplo, lo que nos platicaba Shea, de que algunas empresas, yo no digo el nombre, pero algunas empresas liberan producto que es de muy buena calidad, pero que durante su traslado hacia el consumidor o el detallista pueden deteriorar, etcétera, es muy difícil controlarlo. Eso normalmente no lo metes en un plan HACCP, porque salvo que tú tengas la garantía de que vas a llegar específicamente hasta el consumidor final, pues entonces tú sí podrías establecer medidas como transportar con un termoquín, que hubiera cajas o ¿cómo se llaman estas? Contenedores que son sometidos a ciertos procesos de sanitización, etcétera, que se van a cambiar cada vez que llegas con nuevo producto, que en el sitio de distribución van a tener condiciones adecuadas de manejo, etcétera. Pero como normalmente no tienes eso, o sea, normalmente las empresas terminan en su área de carga de producto terminado y le dan la bendición, ¿sí? A veces tienen un equipo de distribución, pero normalmente es otra empresa, aunque sean de ellos mismos, lo separan en empresas justamente para hacerlo contablemente manejable, porque si no se vuelve una cosa muy complicada. Entonces hay una empresa que empaca, hay otra empresa que distribuye, hay otra empresa que comercializa el detalle, aunque todos llevan la misma marca, pues una es productora, no sé qué tal marca, ¿no? Otra es distribuidora, y otra es comercializadora. Y entonces es mucho más manejable. Yo les recomiendo que ustedes se enfoquen en una etapa, ¿no? Por ejemplo, fabricación de embutidos, o el rastro, o la captura y procesamiento, o el puro procesamiento, etcétera, ¿no? Y entonces tú ya te pones, por ejemplo, en el caso de Luz, si va a ser una planta de procesamiento de pulpos, ella ya se puede poner en recepción con una serie de exigencias, ¿no? Yo te voy a recibir el producto siempre y cuando venga manipulado de tal forma, en cajas de tal, a tal temperatura, y lo demás lo rechazas. ¿Sí? Eso te permite reducir riesgos. ¿Qué va a pasar con ese producto? ¿Dónde va a dar? No sé, y no me interesa. Yo, tú vas a comprar, hacer tortas hoy, tú vas a la panadería y compras bolillos, ¿no? ¿Qué pasó con los demás bolillos? A ti te interesan los tuyos. Tú escoges los tuyos, te los llevas en una charola, los tomas con pinzas y los metes en una bolsita de papel o plástico. Tú decides, ¿sí? Y ya desde ese momento tú ya estás asumiendo ciertos riesgos. Vas a esta o a otra. Esta lo fabricó hoy en la mañana, esta lo trae de otra parte ya a lo mejor medio duro. Entonces, desde seleccionar proveedores comienza el proceso de HACCP, ¿sí? Y termina en una etapa. Y yo sí les recomiendo que se enfoquen en algo corto para que sea manejable, ¿sí? Porque si no, se vuelve inmanejable.
No, es que lo tenemos que traer desde la granja hasta el tenedor, como dice el dicho en inglés, ¿no? Pues sí, es lo ideal, pero entonces te vas a encontrar con una serie de puntos que se va a hacer inacabable tu trabajo. Enfócate por lo pronto en una etapa, la que tú quieras, ¿sí? Vas a ser acopiadora de cerdos, pues entonces vas de granja en granja, y aún así desde ahí seleccionas, ¿no? Porque, oye, este está enfermo, no me lo llevo, ¿no? Este no se para, pues a ver qué haces con él. Pero ya te permite ir separando, teniendo criterios, ¿sí? Que son puntos críticos, no necesariamente puntos críticos de control, pero son a lo mejor puntos críticos que tú puedes controlar. Porque finalmente lo que vamos a llegar es a los diagramas de decisiones. Sí o no, entra o no entra, requiere un proceso adicional o no. Y eso es lo importante, que nosotros podamos sistematizar de manera lo más sencilla y clara posible. ¿Sí? Este ejercicio va enfocado justamente a eso, ¿no? A que no necesariamente destruye los productos, pero a lo mejor se puede ir directo ya a comercializar y a lo mejor necesita un reproceso. No alcanzó la temperatura suficiente, ¿qué vas a hacer? Pues mejor vuélvelo a meter hasta que la alcance, ¿no? Y esa es una decisión que el HACCP te da, si está bien hecho. Porque el HACCP te ayuda a tomar decisiones. ¿Para qué? Para no tener que estar tomando muestras, para que tú no te bases en que, pues, tomé la muestra, porque cuando tomas una muestra, ¿cuánto tiempo tardas en tener un resultado? Entonces el Varía. HACCP te dice, si, por ejemplo, en el proceso de luz, la temperatura es de 100 grados y el tiempo mínimo es 40 minutos, tendríamos que hacer un muestreo por lo menos una vez para validar que eso es cierto. Es decir, le ponemos vibrio a su producto y ya sabemos que tiene y lo sometemos al proceso y luego lo mostramos para ver si aparece. No, pues que sí salió un poquito de vidrio, entonces el proceso no sirve, porque nos debe garantizar la destrucción de todos los vidrios. Y entonces aquí tenemos que encontrar un punto de equilibrio en el cual apliquemos el suficiente tratamiento para lograr la sanitización del producto, pero que no llegue a un nivel tal que destruya el producto. Porque a lo mejor, oye, si lo someto a 300 grados centígrados, pues ya destruí todo. Pues sí, pero ¿qué queda? Chicharrón de pulpo, ¿no? Y ese no era el producto original que querías comercializar. Entonces, siempre inocuidad y calidad no necesariamente son compatibles. Tenemos que encontrar entonces ese equilibrio. Por eso la pasteurización es una temperatura calientito, pero no tan calientito, ¿no? Pero que tú garantices que sí le llega al centro térmico del producto. Y hay varias formas de darle la vuelta a esto. Una es incrementa la temperatura, otra es incrementas el tiempo, otra incrementas ambos, y otra es reduces el tamaño de las piezas para que tarde menos en llegar la temperatura al centro térmico, porque cada centímetro que avanza cuesta tiempo y cuesta dinero, y cuesta energía. Entonces los productores no siempre quieren entrarle, ¿no? Es que le faltó, sí, doc, pero ya se nos va a acabar, está caro el combustible, y está caro, tienen razón. Entonces tenemos que lograr productos que sean inocuos, en condiciones que sean costeables. Y aquí empezamos a entrar ya a otro campo, ¿no? No nos vamos a meter a cuestión de costos, pero vamos a hacer lo suficiente, lo mínimo suficiente para que los productos estén inocuos o estén en las mejores condiciones, ¿sí? De eso se trata el HACCP, justamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio de HACCP. No nos vamos a ir a lo básico porque ya lo saben, pero vamos a aplicar entonces, vamos a hacer un ejercicio aplicado de HACCP enfocado a estos productos que están ustedes visualizando. En una de las etapas de las que ustedes elijan de este producto, es otra vez, ya me salí. Es mi recomendación para que no se haga tan complejo ni tan extenso el trabajo. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Este ejercicio sería para el final, ¿no? Como trabajo de integración, o es como la tarea de la siguiente semana. Al final va a ser el trabajo de integración, pero les voy a dejar puntos específicos para la siguiente clase. Estos puntos, digamos que son las primeras etapas del HACCP, es decir, los primeros, de los principios, vamos a ir viendo, voy a ver si yo creo que nos quedamos hasta análisis de peligros e identificación de puntos críticos, por lo pronto, para la siguiente clase.
pero les voy a dar un material para que ustedes lo revisen y ya con base en eso van a hacer unos cuadritos donde ustedes ya van a tener, o sea, les voy a pedir que hagan el diagrama de flujo, que encuentren puntos críticos, que determinen si los, perdón, que encuentren puntos críticos, que determinen si sus puntos críticos son puntos críticos de control o no, y y ya. Yo creo que por ahí lo dejaríamos, para dejar para la siguiente clase ya mecanismos de monitoreo, mecanismos de registro y verificación, que es ya, digamos, la segunda parte de HACCP. ¿Sale? Bueno. ¿No hay más preguntas o dudas? Por el No. momento no. Muchas gracias. Ok. Pues entonces... Doctor, yo tenía una pequeña Sí. duda para el Adelante. trabajo, para irlo integrando. A grandes rasgos tenemos el trabajo final de integración, pero si hay una guía de puntos o algo para verificar en dónde hacer más énfasis o qué hace falta para irlo contemplando, irlo avanzando. Bueno, te doy un tip. El trabajo son prácticamente todas las tareas, pero ya integradas como un solo trabajo, ¿no? O sea, enfocándote ya en lo que estás trabajando ahora, porque al principio de repente fueron para un lado y para otro, entonces ahorita como que ya irse enfocando pues en la teoría epidemiológica, en la cadena epidemiológica, historia natural, todo eso, de lo mismo que están ahora hablando, enfocado ya a un producto, a un proceso, a una etapa del proceso, etcétera. Hacia allá es hacia donde vamos, para hacerlo como un pequeño ensayo al final, ¿no? Todo lo juntas y ya te quedó el trabajo. O sea, no necesitan ya hacer gran cosa, sino casi irlo integrando, poner el mismo estilo de letra y queda un trabajo ya integrado. ¿Sale? Desde enfocarlo a un solo producto, por ejemplo, ahorita, carne de pollo o carne de pavo. Exactamente, uno de los dos, ¿sí? Ah. El que tú elijas, carne de pollo o carne de pavo. Mientras menos variaciones tengan en sus temas, es más fácil que lo enfoquen, ¿sí? Porque la carne de pavo tiene ciertas dimensiones, que la carne de pollo tiene otras. Los peligros a lo mejor se pueden compartir la mayoría, pero hay algunos que no necesariamente, en fin. Creo que esto, hay particularidades en cada tema, ¿no? Entonces, mientras más enfocado lo hagan, creo que menos extenso tiene que ser el trabajo y puede ser más profundo. Me interesa que sea profundo más que extenso. O sea, no abarquen demasiado, mejor abarquen poco, pero profundicen sobre ese poco para que sea un trabajo de mejor calidad. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? ¿No? Pues entonces vayan a celebrar y apapachar a sus mamaces en caso de que todavía las tengan, que sean afortunadas y estén por ahí. Y si ustedes ya lo son, como el caso de Luz y Selene, y no sé si alguno más de ustedes también, ¿no? Ok, no, pues no, algún día lo serán. De todas maneras, que disfruten, mañana es feriado, así que hay un día de descanso en esta semana. Pásensela muy bien y nos vemos el próximo lunes. Al rato les comparto los temas específicos que vamos a cubrir para esta primera tarea. Sí, y el material de apoyo. ¿Sale? Bueno, Muchas gracias, doctor. gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, felicidades. Excelente semana. Igualmente. Felicidades, Luz. Igualmente. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.